Quiero comenzar manifestando mi satisfacción por encontrarme hoy en esta sala tan llena de asistencia. Normalmente en España ya no se encuentran foros de este tipo, ¿no? Lo cual quiere decir que evidentemente estamos ante un tema de gran importancia. Cuando allá en el mes de mayo la doctora Viviana Tobón me planteó la posibilidad de participar en estas primeras jornadas nacionales sobre transporte de pasajeros, pues la verdad es que no dudé un momento en aceptar, sin condición de ningún tipo, porque primero me permitía la oportunidad de volver a Colombia. Con alguna relativa frecuencia vengo a este país al que tanto afecto tengo. Y luego, en segundo lugar, porque me permitía abordar una cuestión sobre la que he dedicado algún tiempo de mi vida profesional, desde una perspectiva estrictamente académica y jurídica, aunque también con un cierto conocimiento de la realidad del sector, y me permitía, plantear aquí ante ustedes una serie de reflexiones que quizá sean bastante distantes a las problemáticas concretas que hoy tienen, pero que, en la medida en que trata de exponer la experiencia y el desarrollo de un modelo organizativo del transporte, tanto interurbano como urbano, en España, pues pueda ser un motivo de intercambio, de reflexiones, de opiniones en una doble dirección, desde la propia experiencia personal de uno y de las experiencias de todos ustedes. Por tanto, quede clara mi satisfacción por encontrarme hoy aquí. Y sin mayores preámbulos, haciendo honor al contenido de la ponencia o de la conferencia, voy a tratar de trazar, en un tiempo convencional de 45 o 50 minutos, las líneas maestras de ordenación de un modelo de ordenación del transporte de viajeros por carretera en España, que es un modelo que, con sus imperfecciones, con sus deficiencias, hasta la fecha ha demostrado una cierta efectividad. Tanto es así, anticipando algunas cuestiones, que ese modelo ha sido muy recientemente asumido y ratificado por los propios órganos comunitarios, por la propia Unión Europea. No hace mucho, hace escasamente 2 años y medio, se aprobó un nuevo reglamento comunitario en el que se afirma rotundamente que el modelo de gestión del transporte de viajeros a través de contratos de gestión de servicio público es un modelo eficiente, es un modelo que encaja con la competencia, luego trataré de este tema, e incluso es un modelo que se propone, con cautelas, se extienda incluso en aquellos países de la Unión Europea, en aquellos ordenamientos jurídicos de la Unión Europea, que, sobre todo en las últimas décadas, se orientaron por unas directrices, por unas líneas bien distintas. Caso singular, el de Inglaterra, con todo su proceso de desregulación del transporte que ha llevado a resultados bastante catastróficos. Pues bien, para exponer de la manera pedagógica, permítanme la palabra, que creo que puede ser más oportuna, acerca de cómo se establece esa ordenación, quizá el punto de partida, como se indica en esta presentación, sea el de recordar una distinción básica, entre otras, que el marco normativo vigente en España, constituido por una ley llamada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, es una ley del año 87, y un reglamento en desarrollo de la misma, el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, pues digo, quizá lo más conveniente es partir de una distinción, entre otras, que ese marco normativo establece. Y esa distinción, que es sobre la que, en definitiva, se asientan los fundamentos de la ordenación jurídica del transporte público por carretera de viajeros o de pasajeros, es la que diferencia entre transportes regulares y transportes discrecionales.
Dentro de los transportes regulares se establecen a su vez diversas modalidades, atendiendo fundamentalmente a la conjunción de dos criterios básicos. La continuidad determinará la diferenciación entre transportes regulares permanentes y temporales. La utilización determinará la distinción entre transportes regulares de uso general y de uso especial. Hace un momento se aludía al transporte escolar. Pues evidentemente ese transporte escolar en este sistema estará configurado como un transporte regular permanente de uso especial, al igual que otros supuestos, otras modalidades, y que, como veremos, conllevan consecuencias jurídicas distintas. ¿Qué es lo que, por lo tanto, puede caracterizar o definir al transporte regular permanente de uso general? Pues aparte de atender necesidades generales con un carácter estable, el dato último, para no entrar en mayores detalles innecesarios, es que esos transportes se prestan necesariamente con arreglo a itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados. Esto marca una diferencia básica y fundamental con los transportes discrecionales, en los cuales jurídicamente ni están sujetos a itinerarios preestablecidos, ni tampoco a calendarios y horarios prefijados, aunque, y esto es importante señalarlo, aunque de hecho en la práctica empresarial y de prestación del servicio haya reiteración, pero el que haya reiteración en los mismos, el que de hecho se observen esas características, no transforma a ese transporte en un transporte regular permanente, no lo transforma jurídicamente, porque, en definitiva, ello está siempre al alcance del gestor, del prestador, mientras el poder modificarlo, el poder cambiarlo, mientras que en el caso de los transportes regulares permanentes esa posibilidad no existe. Y no existe por lo que a continuación voy a ir exponiendo y desarrollando. Esta distinción, transportes regulares permanentes de carácter de uso general, respecto de los discrecionales, nos lleva a un dato decisivo y fundamental. Y es que los transportes regulares permanentes de uso general se encuentran publificados. Es decir, se encuentran formalmente declarados servicio público. Y eso significa que su titularidad corresponde a la Administración. A diferencia del resto de transportes que no están publificados, entre ellos de manera destacada, transporte discrecional de pasajeros, desde luego también todo el transporte de mercancías, etcétera, que quedan al margen de la publicación, que no son servicio público. Y a partir de aquí demos un paso más. ¿Qué significa que un modo de transporte esté declarado formalmente servicio público, esté publicado? Pues significa nada más ni nada menos que la prestación del correspondiente servicio no está al alcance de la iniciativa económico-privada. Es decir, que el titular de la actividad es la Administración, que en ese ámbito, por tanto, no es posible el ejercicio pleno de la libertad de empresa. Por tanto, que estamos ante una actividad económica presidida por lo que técnicamente denominamos el monopolio de jure de la actividad. Esto no quiere decir que la gestión de la actividad, que la prestación del servicio, necesariamente tenga que ser desarrollada por la propia Administración pública. Ello no quiere decir que la gestión de la actividad no pueda ser desarrollada por la iniciativa privada, por empresas privadas. El monopolio, en suma, el monopolio de jure de la actividad, la quiebra, por tanto, de la iniciativa económica en el acceso al mercado en esos sectores publificados, no quiere decir que la gestión tenga que ser pública. En suma,
al monopolio de iure no acompaña necesariamente el monopolio de gestión. Más bien todo lo contrario. El monopolio de gestión público, ¿se entiende? Más bien lo contrario. La vía que se busca, la vía que se observa con carácter general, es que la gestión sea una gestión privada. Pero, repito, desde la premisa del monopolio de iure, desde la premisa de la titularidad de la actividad pública, de la titularidad pública de la actividad publificada. Demos un paso más. Esto tiene una cobertura constitucional, porque esto podría plantear problemas en el caso español, pero lo mismo pueden decirse en todos los modelos constitucionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Hay previsiones similares a esta que les recuerdo aquí. Uno de los preceptos de nuestra Constitución, el artículo 128.2 de la Constitución, expresamente prevé que mediante ley tiene que intervenir, por tanto, el legislador, el Parlamento, y en virtud de norma con rango, valor y fuerza de ley, mediante ley se podrá reservar al sector público, a la titularidad pública, en suma, servicios o recursos esenciales. Esa cobertura constitucional existe. Hay supuestos, hay recursos, hay servicios que por su carácter esencial para la comunidad pueden quedar extramuros del juego sin más de la libre iniciativa económico-privada. Repito, en cuanto el acceso a la prestación del servicio, en cuanto la determinación de la prestación del servicio, lo cual no quiere decir que por vía indirecta, por vía de gestión, pueda estar presente la iniciativa privada. Esto, como ustedes ven, pues plantea algunos, exige, más que plantea problemas, exige de algunas explicaciones para interrelacionar debidamente el juego, el alcance constitucional mismo de la libertad de empresa, que como derecho fundamental también tenemos reconocido, claro es, en el artículo 38, con esa excepción que en determinados ámbitos se produce. Porque, repito una vez más, la reserva aquí, en virtud de ley de la actividad a favor del sector público, a favor de la titularidad pública, la publificación, la declaración formal de servicio público en sentido estricto, supone la exclusión de la libre iniciativa privada. De la libertad de empresa, diríamos, en su manifestación de libertad de acceso, de libertad de permanencia y de libertad de cese en el sector económico cuando el titular del derecho quiera. No, hay determinados ámbitos en los que eso no es posible. Esos ámbitos son los servicios esenciales publicados en virtud de ley. Bueno, ¿y por qué se prevé una posibilidad que puede parecer tan sorprendente, ¿no? Y tan estricta y tan incluso restrictiva, tan restrictiva que elimina la libre iniciativa económico-privada en esos ámbitos? Pues porque se considera que determinados servicios, pues por sus propias características, tienen que atender a una serie de objetivos y a una serie de principios básicos, que son en el planteamiento y en la construcción tradicional histórica de lo que fue el servicio público, de lo que han sido los grandes servicios públicos en toda la Europa continental, a partir de las grandes construcciones de finales del siglo XIX, se considera que el servicio público, por lo tanto estos servicios publificados, deben atender a una serie de principios que básicamente se pueden resumir en los siguientes. En la universalidad, por de pronto, de las prestaciones. Hay determinadas prestaciones serviciales que tienen que estar al alcance de todos los ciudadanos y que hay que hacer todos los esfuerzos para que todos los ciudadanos puedan llegar a esas prestaciones. Aquí, por cierto, fácilmente ya se verá la razón de ser, quizá, de esas cortapisas o esas limitaciones al juego sin más de la libre iniciativa económico-privada. Esas
esa universalidad de las prestaciones tienen que alcanzar incluso a los sectores y a los segmentos no rentables. Seguramente habrá transportes configurados en determinados ámbitos territoriales que no sean rentables. Si no hay rentabilidad, la iniciativa económica no va, privada no va. Por tanto, alguna restricción quizá habrá que establecer, habrá que imponer. ¿Por qué? Porque hay que garantizar la universalidad de las prestaciones. Segundo rasgo, segunda característica, la titularidad y responsabilidad última de la Administración. La titularidad que vengo diciendo, el monopolio de iure, conlleva la responsabilidad última, pero responsabilidad de la Administración en cuanto a la garantía de la prestación del servicio. Y ello aun cuando la gestión del servicio sea indirectamente a través de particulares, a través de empresa privada, a través de la figura del concesionario, en definitiva del contratista de la Administración, en este caso cualificado por la gestión de un servicio público. Tercera característica, que conecta directamente con la universalidad de las prestaciones, es que hay que garantizar el derecho de acceso a esos servicios de todos los ciudadanos. Y hay que garantizar también la regularidad y continuidad en la prestación de esos servicios. Y porque hay que garantizar la regularidad y la continuidad en la prestación de los servicios, la Administración tiene que estar presente. Y aquí se ha considerado que tiene que estar tan presente que ella misma tiene que ser la titular de la actividad. Por tanto, el servicio público, y esto ya trasciende del sector de transportes, evidentemente, y ha alcanzado a todos los grandes servicios públicos que se construyeron a partir de finales del XIX en Europa y a todo lo largo del siglo XX, los grandes servicios públicos, aunque sometidos en las últimas décadas a unos ciertos procesos despublificadores, pero que han sido los grandes servicios públicos, estos se sustentan en unas cuantas claves. Una clave ideológica, sin duda alguna, garantizar la igualdad y solidaridad. Una clave técnica, la universalidad y regularidad de las prestaciones. Y de ahí, por ejemplo, en el caso de los servicios de transporte regulares permanentes de viajeros, la exigencia de itinerarios prefijados, de calendarios y horarios prefijados, etcétera, etcétera. Una clave jurídica, el interés general y la restricción de la libertad de empresa como consecuencia de esa publicación, de esa reserva que establece el legislador a favor de la Administración. Y una clave, finalmente, económica. Estamos ante un monopolio público de la actividad, y esta palabra de monopolio suena muy mal con los tiempos que corren, pero bueno, tampoco hay que tener excesivos prejuicios frente a ello. Un monopolio público de la actividad, aunque, repito, no necesariamente monopolio público de la gestión. Y aquí va a estar la clave del sistema. Y esto mismo, porque la Administración es la titular, pero a la vez la responsable, etcétera, es lo que va a llevar a que la Administración tenga plenas potestades para intervenir en los precios, en las tarifas, unas tarifas que desde las claves ideológicas del servicio público va a llevar a la pretensión de que esas tarifas, esos precios, lo sean a precio de coste, entendiendo por precio de coste aquel precio que tiene que cubrir, evidentemente, los gastos de explotación, las amortizaciones necesarias y el normal beneficio empresarial. Sobre esto luego diré algo. Es en suma el llamado principio de equilibrio económico-financiero de toda concesión, o incluso a través de tarifas por debajo del coste. Los precios políticos, que los economistas rechazan rotundamente como un mecanismo totalmente distorsionador del sistema, pero que no ha dejado, al menos históricamente, de tener alguna lógica, justamente la lógica, aunque se puede ir por otras vías para garantizarlo, pero en fin, la lógica de esa garantía, repito, de la solidaridad, la igualdad y el derecho de acceso de todos los ciudadanos a los servicios. Y a veces el servicio no cuesta lo mismo prestarlo en un determinado ámbito que prestarlo en otro, evidentemente. Ahí viene toda la clave interventora a la que me estoy refiriendo. ¿Por qué se mantiene
la publificación del transporte por carretera de viajeros, del transporte regular permanente. ¿Por qué? Bueno, esto me obliga a decir que los grandes servicios públicos construidos en todos los países de la Europa continental, Francia, Alemania, Italia, España, a lo largo del siglo XX, esos grandes servicios públicos han sido objeto de amplios procesos, entre comillas, despublificadores, a partir sobre todo de finales de la última década del siglo pasado, a partir de los años 90, y hasta prácticamente hoy mismo. Hasta hace 4 días, las telecomunicaciones eran monopolios públicos. El ferrocarril era monopolio público. Y todo ello por imperativo de normas comunitarias. La política de la Unión Europea ha sido clara en orden a la despublificación, a la eliminación de los monopolios de iure en estos ámbitos. Pero, curiosamente, ha quedado a salvo el transporte terrestre por carretera de viajeros, que ha quedado al margen de la, diríamos, política comunitaria despublificadora. En España, por cierto, hasta los discrecionales estaban sometidos a un régimen de intervención similar al de los transportes públicos, hasta que en los años, en el año 86-87, se eliminaron esas restricciones, etc. Bien, todos los modos de transporte, repito, han quedado despublificados, salvo el transporte regular. ¿Por qué regular permanente de viajeros por carretera? ¿Por qué? Pues yo creo que básicamente por 2 razones. Primero, por la infraestructura. Hace un momento en la presentación de esta jornada se hablaba también de la infraestructura, la importancia que tiene la infraestructura. Claro que sí. ¿Cuál es la infraestructura aquí? La carretera, las autovías, las autopistas, si las hubiere. Y de esa infraestructura dependerán las posibilidades de prestación del servicio, de un servicio de calidad. Pero cuando hablamos de un servicio en red de transporte, no basta con la infraestructura, hay algo más. Hay una red cuando el servicio se presta con arreglo a unas determinadas condiciones y dentro de unos determinados parámetros. La flexibilidad que permite la red viaria permiten configurar muy diferentes itinerarios, muy diferentes tráficos y, por lo tanto, si no hay una intervención clara del poder público fijando el concepto mismo de red, es decir, fijando las líneas de servicio, las condiciones, etcétera, se puede quedar perfectamente difuminada la existencia misma o puesta en entredicho la existencia misma de una red. Segunda razón, que es que a diferencia de otros modos de transporte, el transporte por carretera de viajeros tradicionalmente, históricamente, se ha gestionado siempre por empresas privadas, a través de la técnica concesional. No ha habido monopolio público de gestión, que sí lo ha habido en el ferrocarril, Renfe, en el caso español. ¿Para qué vamos a hablar de Francia? Y con los poderosos sindicatos ferroviarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo exactamente en el ámbito del transporte aéreo, también monopolio público de gestión. Por tanto, la despublificación en estos modos era necesaria para abrir incluso la presencia privada en la gestión del servicio, cosa que en el ámbito del transporte por carretera nunca existió. Seguramente estas 2 razones, la conjunción de estos 2 criterios, han llevado a que se mantenga la publificación del transporte de viajeros por carretera. He aludido hace un momento al amplísimo proceso de despublificación o de eliminación de los tradicionales servicios públicos construidos en Europa a todo lo largo del siglo XX, desde finales del XIX. Pues bien, simplemente quiero llamar la atención sobre un dato importante. La despublificación de los antiguos servicios públicos no supone,
y todo ello por iniciativa, repito, de la Unión Europea y de la política de la competencia, no supone que esos antiguos servicios públicos queden desregulados, queden entregados sin más a la libre iniciativa económico-privada. Esos servicios quedan sujetos a condiciones importantes. Y buena prueba de ello es el nuevo concepto que ha aparecido en el ámbito del derecho comunitario europeo para recalificar o rebautizar a los antiguos servicios públicos. Son los llamados servicios de interés económico general. Telecomunicaciones, despublicitado, evidentemente eliminado. Pero ojo, esto no quiere decir que no estén sujetas a unas determinadas intervenciones, porque estamos ante un servicio de interés económico general. Transporte aéreo, lo mismo, etcétera. Estos servicios están sujetos, estos servicios, repito, de interés económico general, están sujetos a una importante regulación jurídica. Y sobre todo, sobre ellos se imponen lo que técnicamente, desde las propias normas comunitarias, se denominan obligaciones de servicio público, porque no se renuncia a seguir garantizando la universalidad de las prestaciones, etcétera. De manera que habrá libertad de acceso al mercado, pero habrá determinados operadores que, por sus características, tendrán que asumir determinadas obligaciones de servicio público. Porque si no, esas prestaciones en los sectores no rentables dejarán de hacerse. Esta es la lógica del sistema. Servicios de interés económico general. Bien, no puedo entretenerme más en ello porque tampoco quiero agotar su paciencia. Bien, hasta ahora hemos visto, diríamos, las premisas, los fundamentos del sistema. Vayamos a recordar los grandes trazos de cómo se articula este sistema de ordenación de los transportes regulares permanentes de uso general en el sistema español. Lo primero que hay que hacer es establecer el servicio. Establecer el servicio. Y el establecimiento del servicio depende de la administración, que es la titular, por lo demás, del servicio globalmente considerado. ¿Qué quiere decir esto del establecimiento del servicio? Que hay que configurar y determinar los correspondientes servicios de transporte que se van a prestar, es decir, las correspondientes líneas de prestación del servicio, con los correspondientes tráficos, con los correspondientes itinerarios, con las condiciones, etcétera, en las que se va a desarrollar esa prestación presidida por la continuidad, regularidad y con las reguladas condiciones prefijadas. La decisión del establecimiento del servicio depende, por tanto, de la Administración. Y el procedimiento, pues en fin, consiste en que la Administración Administración competente, elabora el correspondiente anteproyecto, que ha de someterse al trámite de información pública, a una serie de informes de diversos organismos sobre la creación del servicio, y en caso de definitivamente aprobarlo, pues con ello quedará aprobado el correspondiente proyecto de prestación. No puedo entretenerme aquí en detalles. Dependerá del tipo de servicio. Si es un servicio nacional, una prestación de un servicio de transporte de ámbito nacional, la competencia será de la Administración General del Estado, de la Administración Central. Si es de ámbito no nacional, por lo tanto intraautonómico, la competencia será de las comunidades autónomas. Evidentemente, si es un ámbito si es un transporte que no tiene ámbito intermunicipal, es transporte urbano, por tanto la competencia será de la correspondiente administración local. Todo ello desde el parámetro normativo común, resultante de la legislación básica estatal. Pero las decisiones administrativas corresponden de estos diferentes niveles. Se reconoce que la iniciativa privada, los particulares, pueden proponer el establecimiento del servicio, aunque esa iniciativa, aun en el caso de que prospere, no otorgará un derecho preferente de adjudicación de la prestación del servicio en caso de que se acceda al mismo a quien hubiese ejercitado esa iniciativa.
Esto tiene que ver con lo siguiente. Y es que el establecimiento del servicio, por tanto, el establecimiento de las diversas líneas de transporte, el establecimiento de las nuevas líneas de transporte, necesariamente en la lógica del sistema, ha de respetar a los concesionarios preexistentes. En suma, el sistema descansa en la idea y en el criterio básico de prohibir las coincidencias o duplicidad de explotaciones para los mismos tráficos. Por tanto, no podrá establecerse un nuevo servicio, una nueva línea de tráfico, si ya hay concesionario, ya está establecida, evidentemente. Y aquí pues va a haber grandes problemas importantes en la práctica, porque habrá que determinar cuándo hay coincidencia o no hay coincidencia. El concepto de tráfico no coincide, como luego diré, con el de itinerario. El concepto de tráfico está referido a las localidades que quedan en el ámbito de prestación del servicio, en las cuales hay paradas, tanto origen-término, y con arreglo, por tanto, a ese diseño que podría ser prestado atendiendo a otros itinerarios, es como se trata de hacer efectivo ese principio básico de prohibición de coincidencias o duplicidad de explotaciones para, repito, los mismos tráficos, y que enlaza con una posición preferente del concesionario que tiene adjudicada la prestación del servicio. Como se ven, las posibilidades de establecer líneas de servicio son múltiples, porque la versatilidad misma de la infraestructura viaria permite establecer muy diferentes servicios. Hay que decir que prácticamente esto, en el caso español, ha dado lugar a que haya una tupidísima malla de servicios y que el número de concesionarios sea un número elevadísimo. Luego diré algo sobre esto. Pero bueno, ven que en un momento determinado el servicio en su totalidad se va construyendo sobre la base del establecimiento de las diferentes líneas de servicio a través de esa decisión de la Administración en los términos que he dicho. A partir de aquí, establecido el servicio por una decisión formal de la Administración, cabe desde luego en el sistema la gestión directa por la propia Administración titular del servicio, pero la regla es la gestión indirecta, la gestión a través de la iniciativa privada, la gestión a través de concesionario. Donde viene operando de manera más, habitual, la gestión directa por la propia Administración a través de la correspondiente empresa pública, cualquiera que sea su forma jurídica, es en el ámbito del transporte urbano. El transporte urbano, con alguna frecuencia, no pocas son las grandes poblaciones que la prestación del servicio municipal de transporte urbano se lleva a cabo por la correspondiente empresa pública, empresa de titularidad del propio ayuntamiento. En el ámbito del transporte interurbano, sea nacional o sea intraautonómico, de siempre, de antiguo, la regla ha sido la gestión privada, a través de concesionario, como vengo diciendo. Solamente la ley prevé algunos supuestos en los que puede excepcionarse esta regla de la gestión indirecta a través de concesionario. Habrá que justificar en el correspondiente expediente la inadecuación de la gestión indirecta a través de particular para satisfacer los objetivos económicos y sociales que se pretenden con el establecimiento del servicio. Y, lógicamente, pues también se excepcionará la regla de la gestión indirecta cuando, convocada la iniciativa privada a través del procedimiento que a continuación recordaré brevemente, esta, por la razón que fuere, no estuviese interesada en la gestión del servicio y, dadas las condiciones y características de la prestación que se exige, no acude al mismo y, por lo tanto, queda el correspondiente concurso desierto, en cuyo caso, repito, esa gestión indirecta quedaría también excepcionada. Por tanto, como ven, el sistema, una vez establecido el servicio, decisión de la Administración, y una vez afirmada como regla general que la gestión ha de ser indirecta, y así se sanciona por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, etcétera,
hay que seleccionar al concesionario. Y aquí empieza la clave de, bueno, aquí siguen las claves del sistema. Hay que seleccionar al concesionario. Para seleccionar al concesionario, quien aspira a ser concesionario, tiene que reunir una serie de requisitos. Una serie de requisitos, algunos de ellos, que se exigen además con carácter general para cualquier prestador de servicio, aunque no sea servicio público, es decir, para una empresa de transportes de mercancías, para una empresa de transporte discrecional de viajeros, para una empresa de prestación de transportes especiales, etcétera. Algunos de estos requisitos también se exigen, pero de una manera especial para el concesionario. El primer conjunto de requisitos son, como ahí ven, los requisitos de carácter personal. Prescindo de algunos de ellos y simplemente llamo la atención sobre los requisitos de capacitación profesional, de honorabilidad y de capacidad económica. Por cierto, todo esto está regulado en las directivas comunitarias europeas y se impone con carácter común a todos los Estados miembros. Capacitación profesional. No quiere decir que el titular de la concesión para la prestación del servicio o que el titular de la autorización, si se trata de la prestación de un servicio no publificado, tenga que estar capacitado profesionalmente. Quien tiene que estar capacitado profesionalmente es el director de la empresa que presta el servicio. Esto puede plantear un problema serio con los autopatronos. Evidentemente. Pero bueno, repito, no es tanto el titular de la empresa prestadora del servicio quien tiene que tener, evidentemente, la capacitación profesional. En muchos casos el titular del título habilitante será una persona jurídica, sino el director de la correspondiente empresa. Bueno, el sistema no puedo entrar ahora aquí en detalles. Esa capacitación se tiene que adquirir a través de la realización de unos cursos que se traducen en la realización de un examen donde se exigen pues determinados conocimientos, etcétera. No puedo entrar en detalles, pero que quede claro que capacitación profesional no solamente se exige a los conductores, sino que se exige al director de la correspondiente empresa gestora del servicio. Honorabilidad. Este es un requisito que se ha extendido mucho con carácter general en el ámbito de la Unión Europea. Bueno, honorabilidad se traduce en definitiva en que quien sea titular de la correspondiente concesión no haya sido objeto de condena penal por determinados delitos, e incluso no haya sido objeto de determinadas infracciones muy graves en el ámbito de la ordenación de los transportes, en el ámbito de la prestación del transporte. Honorabilidad no se vincula a la exigencia de un específico requisito ético añadido a lo que acabo de decir. Sencillamente que la hoja de expediente desde el punto de vista de la responsabilidad penal y desde el punto de vista incluso de la responsabilidad administrativa por, repito, infracciones en el ámbito del sector del transporte, esté limpia. Además de las condiciones personales, para seleccionar al concesionario es fundamental articular el pliego de condiciones. Y el pliego de condiciones lo tiene que articular la Administración. Este pliego de condiciones se adopta por la Administración para cada servicio, para cada línea, de acuerdo con un proyecto de prestación, de acuerdo con el proyecto de prestación de servicios que se tuvo en cuenta al establecer el servicio, y en el pliego de condiciones pues han de figurar las condiciones jurídicas, económicas, técnicas y administrativas a las que se ha de acomodar el concurso y la posterior ejecución del contrato. Bueno, esto es una técnica común a todo el ámbito de los contratos públicos, de los contratos del sector público, de las administraciones públicas, por tanto no voy a insistir en ello. El pliego es básico porque el pliego constituye la ley del concurso y en la configuración de las condiciones del pliego está también un poco la clave de que en efecto se garanticen los principios básicos y fundamentales de concurrencia, igualdad, competencia efectiva en el acceso al mercado de transporte.
algunas condiciones pueden estar prediseñadas, prefiguradas, pensando en determinados candidatos frente a otros. Es importantísimo, repito, y es un aspecto técnico de primera magnitud por su trascendencia, la determinación de las condiciones del pliego. En todo caso, el sistema diferencia entre condiciones esenciales, condiciones mínimas y condiciones de carácter orientativo. Y todo ello tiene que ver por relación a las ofertas que han de presentarse los que estén interesados en resultar adjudicatarios de la correspondiente concesión para la prestación de la correspondiente línea de servicio. Hay condiciones que han de ser respetadas por las ofertas y que se puedan introducir variantes, son las condiciones esenciales, por ejemplo, las relativas al tráfico, a los tráficos, o la relativa al plazo concesional, etcétera. Hay otras condiciones mínimas que son obligatorias, pero que se pueden mejorar por las ofertas. Número de vehículos que voy a poner yo en disposición para la prestación del servicio con arreglo a las condiciones esenciales del calendario, número de expediciones, etcétera. Y otras, en fin, condiciones de carácter orientativo que pueden ser modificadas libremente por las ofertas, tarifas, plazos de amortización, etcétera. Aprobado el pliego de condiciones y anunciado el concurso, el procedimiento de selección del concesionario, como hace un momento acabo de decir, aparece presidido por los principios de garantía de concurrencia, publicidad e igualdad. Hay que anunciar el concurso. Hay una serie de previsiones acerca de quiénes pueden presentarse al concurso, se regula con mucho detalle la presentación de las ofertas, la constitución de la mesa, que ha de conocer de las diferentes ofertas y formular la correspondiente propuesta de adjudicación, etc. La clave o una de las claves está, sin duda, en los criterios de valoración de las ofertas que se hayan previsto en el propio pliego y, por lo tanto, en las garantías mismas de imparcialidad en la resolución de los concursos, en la adjudicación. Aquí, en fin, tendríamos para entretenernos mucho, porque hay problemas serios. Uno de los grandes problemas que hay, lo apunto, para que vean que esto además no son mundos aislados, que está todo interrelacionado. Uno de los temas más graves que hay es qué sucede con las posibilidades reales y efectivas de recurrir, de impugnar la adjudicación que uno de los concursantes considera se ha otorgado indebidamente a otro. Con frecuencia o con relativa frecuencia se producen, cuando se abren los concursos, se producen este tipo de impugnaciones. Con frecuencia se constata un dato que dice muy poco del sistema, que es que cuando al final se logra la última sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo, en la que, en algunos casos, sucede nada más ni nada menos que se dice, en efecto, se adjudicó indebidamente el concurso porque tenía que haberse adjudicado al recurrente, resulta que el plazo concesional ya ha concluido, resulta que ya los 10, 12 años de gestión del servicio ya se han llevado a cabo por el concesionario y, por lo tanto, ya no hay posibilidad de reponerle. Hay aquí un aspecto básico, que es articular medidas efectivas, medidas en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la jurisdicción especializada para conocer, medidas específicas que puedan ayudar a resolver con rapidez, la rapidez que exige la resolución de este tipo de asuntos, porque si no el sistema cae por su base. Yo adjudico aquí indebidamente, recurra usted, da igual, porque mientras tanto el servicio lo va a prestar a quien indebidamente se ha adjudicado. Sobre esto es decir que en la última modificación, todo derivado también de una nueva directiva comunitaria europea en materia de contratos, se ha arbitrado un procedimiento cautelar y sumarísimo en el ámbito de la adjudicación de los contratos administrativos, que esperemos dé resultados y atenúe al menos estas distorsiones o estas consecuencias tan negativas del propio funcionamiento de la Administración de Justicia. Dentro de la resolución del concurso y de la adjudicación de la concesión, quizá debo destacar que se reconoce
un derecho de preferencia a favor de quien hubiere gestionado previamente el servicio objeto de la concesión, siempre que se establece una regla, siempre que su oferta sea similar a la mejor o mejores del resto de las ofertas presentadas, y siempre que se hubiese realizado la prestación del servicio en condiciones adecuadas. La propia ley especifica cuándo se considera que la oferta es similar o mejor al resto de las ofertas presentadas. Pero, en fin, tampoco voy a entrar en detalles ya de este tipo. Ya tenemos adjudicada la concesión, adjudicado el concesionario, prestador del servicio. ¿Cuál es la clave? La nueva clave, porque vean que esto está montado todo sobre premisas una tras otra. Pues ¿cuál es la consecuencia básica y fundamental? Pues la consecuencia básica y fundamental es que las concesiones se otorgan con carácter exclusivo. La exclusividad, por tanto, impide el otorgamiento de concesiones que coincidan con otras ya existentes. Se evita con ello el tráfico de competencia. El titular de la concesión para la prestación de esa línea de servicio, con arreglo a esas características que vengo insistiendo, solamente es él quien puede prestarlo. En ese tráfico no puede actuar ningún otro prestador de servicios. Por tanto, las concesiones se otorgan en exclusividad. Y por lo tanto, ningún otro puede actuar en ese ámbito. La exclusividad, insisto, impide el otorgamiento que coincidan con otras. Y aquí, para determinar si hay coincidencia de tráficos, pues como antes decía, se entiende por tráfico la relación de localidades o núcleos de población diferenciados entre los que se realiza el transporte, efectuando parada para tomar y dejar los viajeros que se desplacen entre los mismos. Y por eso mismo se advierte, el concepto de tráfico no coincide necesariamente con el concepto de itinerario, que es el camino por el que discurre el tráfico. Son dos conceptos distintos. La idea que hay que retener es que el tráfico, la concesión, por tanto, adjudicada por relación a la determinada línea de servicio y a un determinado tráfico, conlleva el derecho exclusivo a la prestación del servicio. Sin competencia posible. Sin competencia posible. Claro que ello conlleva la predeterminación de las condiciones de prestación con arreglo a lo previsto en el pliego de condiciones y previamente determinadas, las cuales no pueden ser alteradas sin autorización de la Administración. Hay aquí ventaja, pero también hay aquí contrapartidas. Los precios del servicio, además, están sujetos a tarifas máximas obligatorias que se determinan en el título concesional e incluso están sometidas al régimen de intervención de precios. Por tanto, aquí las tarifas que son fijadas por la Administración han de atender a cubrir los costes reales, tal como antes decía, principio de equilibrio económico-financiero. Ahora bien, si la Administración fija una tarifa por debajo, la Administración tendrá que compensar, tendrá que restablecer el equilibrio económico-financiero. El principio de riesgo y ventura en la prestación del servicio, como ustedes ven, queda atenuado. Los detractores del sistema dirán, esto desestimula a prestar un servicio de calidad. No necesariamente. Depende cómo intervenga la Administración, depende de cómo actúe la Administración, depende de los poderes de la Administración. Y no olviden una cuestión última. ¿De acuerdo? No hay competencia en el mercado, porque es exclusividad la que tengo atribuida. Lo que hay es competencia por el mercado. Sobre esto hay también un gran debate en el que incluso inciden los economistas con frecuencia. Mire usted, la clave del sistema aquí está en la competencia por acceder al mercado, en el concurso. Ahí está la clave. Por lo tanto, una vez que he seleccionado al concesionario, repito, este queda sujeto a un régimen de fuerte intervención. Decía que la Administración puede fijar precios inferiores, claro, precios políticos. No recomendable
desde una perspectiva económica. Desde luego, cualquier economista lo rechazará, etcétera. Pero en ocasiones, qué duda cabe que la prestación, como vengo diciendo, del servicio en un determinado ámbito es mucho más costoso que en otro ámbito. El descreme de los sectores rentables, ¿no? Bueno, pues esto, de alguna forma, no puede permanecer ajeno a la intervención pública, a la intervención de la Administración. Bien, el ejercicio de la potestad tarifaria, presidido por ese principio de equilibrio económico-financiero, que puede dar lugar a compensaciones de muy distinto tipo. En ocasiones, normalmente, por ejemplo, en España, hace 8 años, se congelaron las tarifas del transporte interurbano. Esa congelación de las tarifas, evidentemente, provocaba una alteración, un desequilibrio del equilibrio económico-financiero. Las opciones administrativas, la opción de la Administración eran varias. Evidentemente, compensar vía subvención, como normalmente se suele suceder en el ámbito de las tarifas del transporte urbano. Pero cabe otra alternativa. En aquella ocasión se optó por ampliar el plazo concesional. Plazo concesional que, como veremos, está sujeto a un determinado límite. En aquella ocasión, en virtud de ley, se amplió el plazo concesional. Como contrapartida a la congelación durante 3, creo recordar, años de las tarifas. Todo el problema ahora de la ampliación de los plazos concesionales estaba muy condicionado por todas las exigencias comunitarias, que imponen límites infranqueables a que haya largos periodos concesionales. ¿Por qué? Porque los largos periodos concesionales impiden la competencia por el mercado, impiden la frecuencia en los concursos, por los concursos. Consecuentemente, hay ahí una limitación. Enlazo justamente con lo que les acabo de decir. Con arreglo a la vigente ley, las concesiones, con arreglo a la vigente ley, en este punto concreto, la duración inicialmente de las concesiones no podía ser inferior a 8 años ni superior a 20. Es decir, que la anterior ley de ordenación de los transportes, una ley del año 47, preveía plazos concesionales de 25 años. Evidentemente que con plazos concesionales de 25 años, ahí sí que no hay competencia posible de ningún tipo. Con la LOT se rebajaron a 20, no superiores a 20, ni inferiores a 8, pero la verdad es que se viene insistiendo en este punto por parte de las autoridades de la competencia, defensa de la competencia, entendiendo que esos plazos eran excesivos. En el año 2000, como consecuencia sobre todo de una serie de informes, de una manera destacada, del Tribunal de Defensa de la Competencia, actualmente Comisión Nacional de la Competencia, en virtud de un decreto ley se modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y se produjo una reducción de los plazos. Se estableció un mínimo de 6 años y un máximo de 15. Por tanto, en el pliego concesional del correspondiente servicio, como mucho 15 años. Cabo de 15 años, caducidad de la concesión y nuevo concurso. Pero he de añadir que las autoridades comunitarias mantienen que sigue siendo un plazo excesivo y después de, tensiones, porque evidentemente las empresas del sector instaladas no querían que se tocasen los plazos, que se redujesen, pero al final se han reducido y con la aprobación del reglamento comunitario, que es un reglamento importante de 23 de octubre del 2007, que es ese reglamento que ha venido a, entre comillas, santificar el sistema, se ha establecido que la duración de los contratos de servicio público no puedan superar los 10 años para los servicios de autobús o autocar, como máximo 10 años. No obstante, este reglamento establece un periodo transitorio que va a alargar la situación preexistente pues prácticamente hasta el 2020 se calcula. En cualquier caso, ese límite resulta ya infranqueable en orden a operaciones como la que hace un momento les he dicho de ampliar sobrevenidamente los plazos concesionales, porque la única ampliación o prórroga que se prevé en la norma comunitaria es que no podrá exceder de la mitad del plazo inicial, o sea 10 y como mucho la mitad 15 años, siempre que haya causa que lo justifique. Este es el mecanismo que se cree, en el que se deposita la confianza para favorecer esa competencia por el mercado, no en el mercado.
Bien, a partir de aquí pues hay toda una serie de cuestiones que quizá yo que veo que ya, en fin, estoy agotando con exceso el tiempo. Hay toda una serie de previsiones acerca de la modificación de las concesiones. No olviden ustedes que la Administración es la titular del servicio y, por lo tanto, la Administración tiene reconocido el ejercicio del llamado jus variandi, del poder variar las condiciones, etcétera, que tendrán contrapartidas. Pero, en definitiva, la presencia de la Administración ahí es capital, es fundamental en el desarrollo de la prestación del servicio. Otros problemas interesantes que se suscitan es el problema de la transmisibilidad de las concesiones. ¿Son transmisibles las concesiones? No lo son. Yo puedo no haber accedido a la concesión por vía de concurso, pero puedo acceder sencillamente a través de un negocio jurídico privado de compra de esa concesión, si es que el ordenamiento jurídico me permite la compra de esa concesión. Evidentemente a la Administración no le pueden resultar ajenos todos estos negocios. A la Administración no le puede resultar ajeno quién es el titular efectivo, real de la concesión y quién está prestando real y efectivamente el servicio. Por eso cualquier operación de este tipo queda sujeta a la necesidad de la previa autorización administrativa. Bueno, aquí se suscitan problemas jurídicos interesantísimos, máxime sobre todo con ocasión de lo que ha sucedido en los últimos años en el ordenamiento jurídico español, que han empezado a desembarcar los fondos capital riesgo, sobre todo ingleses y americanos, y han comprado, se han hecho con las principales empresas del sector concesionarias. Con lo cual, teóricamente se mantiene formalmente la misma empresa, por lo tanto no hay negocio jurídico estrictamente de transmisión, por lo tanto teóricamente no habría necesidad de intervención de la Administración, pero evidentemente ha habido un cambio sustancial en en el propio titular de la EBE. Bien, esto está planteando algunos problemas que tienen que ver también con otro problema último en materia de transmisibilidad, que es la de que no está establecido ninguna regla anticoncentración específica en el sector del transporte y en el sector de los títulos administrativos concesionales. Quiere decirse que no hay ninguna regla que imponga límites a que una misma persona, física o jurídica, pueda ser titular de un número, el que sea, de concesiones o de títulos habilitantes. Ahí se podrá entrar por vía de aplicación de las reglas de la competencia, porque este sector, aunque esté publicado, tampoco escapa totalmente a las reglas de la competencia, y se podrán aplicar los criterios en materia antitrust, en materia de límites a las concentraciones por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, en función, en fin, de los mercados, del mercado concreto de referencia, etc. Pero desde el punto de vista de la legislación de transporte no hay limitación. Este no es un problema especialmente grave, porque la verdad es que, a pesar de estos últimos fenómenos de compra por capital, en fin, de fondos de capital riesgo y demás, de las principales empresas, en general el sector ha sido un sector caracterizado por una cierta atomización empresarial, por una cierta atomización que poco a poco se va corrigiendo, porque el sistema tampoco puede funcionar sobre una pluralidad, absoluta, en unos términos muy absolutos para la capacidad real del sistema de prestadores o gestores del servicio. No hay, por tanto, límites específicos a la adquisición de concesiones. Por tanto, repito, esta es una alternativa que se plantea a la fórmula de la adjudicación de los concursos, aunque, repito, la Administración debe intervenir autorizando esas transmisiones. La extinción de la concesión normalmente se producirá por el transcurso del plazo, pero también hay causas previstas, incumplimiento de condiciones esenciales, quiebra del concesionario, renuncia, etc. Y hay una figura específica que es el rescate, a la cual se alude, que es una potestad administrativa, de nuevo exorbitante, en virtud de la cual la Administración puede, en un momento determinado, cuando concurra razón de interés público, evidentemente recuperar o mejor, declarar extinguida la concesión. Lo cual no quiere decir que sea causa de rescate el interés en la gestión o en la prestación directa del servicio. No se puede identificar interés público con gestión directa del servicio. Pero, en fin, tampoco es una cuestión en la que pueda entrar.
El sistema queda culminado con un importantísimo régimen de infracciones y sanciones. Al menos a nivel teórico es un sistema muy detallado, un sistema en el que luego en sus resultados prácticos evidentemente pues depende de la capacidad inspectora de la propia administración. Pero, repito, nos enfrentamos aquí ante una amplia tipificación de infracciones y sanciones. A partir de aquí hay problemas jurídicos interesantísimos que supongo que la mayoría de los aquí presentes pues no les interesan tanto como a un jurista les podría interesar. Por ello voy a prescindir de cualquier referencia a los mismos. En cualquier caso, quiero decir que no todo lo que aparentemente pueda parecer una sanción es una sanción efectiva. Hay determinadas medidas de intervención sobre la prestación del servicio que no son sanciones en sentido estricto y que, por lo tanto, puede imponerla la Administración en el ejercicio de sus poderes sin que tenga que sujetarse a los principios y reglas básicas jurídico-constitucionales que enmarcan el ejercicio de la potestad sancionadora. Por tanto, ahí hay un problema de deslinde de cuando estamos ante una medida efectivamente sancionadora o sencillamente ante una medida interventora por relación a la prestación del servicio. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, en fin. Y en cuanto a las sanciones, pues la sanción evidentemente más normal es la multa, suele ser frecuente. Es decir, que últimamente están interfiriendo también las autoridades de defensa de la competencia. Porque aunque vengo diciendo que no hay competencia en el mercado, esto no supone que estén totalmente ajenos, excluidos estos concesionarios de la observancia de reglas básicas en orden a la competencia leal y al buen desarrollo de las prácticas económicas, desde la perspectiva de la restricción a las mismas. Este sistema concesional, repito, ha quedado avalado por el reglamento comunitario del año 2007, ha avalado el sistema concesional español y lo considera que es una forma idónea para la ordenación y gestión de los transportes por carretera en el ámbito de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que en Francia, sobre todo, en Alemania en menor medida, pero en Francia sobre todo, el transporte por carretera no tiene la relevancia, la trascendencia que tiene, por ejemplo, en España, entre otras cosas, por todo el mecanismo de protección al ferrocarril. La clásica regla que también existía en el ordenamiento jurídico español de que no se podía establecer un servicio de transporte por carretera que fuese coincidente con el servicio que prestaba el ferrocarril, etcétera. Bueno, todo eso se ha ido superando pero, repito, la idea básica es que frente al modelo anglosajón y después de la experiencia de las desregulaciones que se establecieron en los años 80 del siglo pasado, la apuesta clara y tasativa de la Unión Europea es por esta fórmula de los contratos de gestión de servicio público. Y esto me lleva a esas reflexiones finales que en el caso español, pues aun a pesar de las deficiencias y aun a pesar de los defectos que se aprecian y de las correcciones que quedan pendientes por introducir, pues ha demostrado históricamente que es un sistema eficiente, que ha dado buenos resultados y que avalan pues su mantenimiento. Ha permitido una consolidación de una red de servicios o líneas de tráficos nacionales y autonómicos, más de 21.000 según los últimos cálculos o según los últimos datos de los que he podido disponer, y que ha evitado cualquier situación de monopolio, justamente por lo que vengo explicando. Incluso es un sistema que ha ido excesivamente, que quizá habría que corregirlo porque ha determinado incluso una excesiva atomización empresarial. Y hay propuestas ahí para intervenir en esta materia. En cualquier caso, hay que establecer algunos reajustes, como vengo diciendo, pero el modelo en su esencia, y la esencia del modelo es lo que yo aquí he tratado de exponer en lo que son sus fundamentos básicos,
no se cuestiona, aparece firmemente asentado y, por lo tanto, los retos a los que se enfrenta esa ordenación en la actualidad, pues es la de corregir y mejorar, diríamos, los aspectos más técnicos de gestión de un procedimiento que en su estructura básica es un modelo pues definitivamente me atrevería a afirmar asentado. Bueno, y esto es en líneas generales lo que les tenía que decir. Muchas gracias. Y he consumido religiosamente los 60 minutos que tenía. Gracias.